el trabajo que usted, como encargado de la región, realiza a nombre de lo que es el Consejo Nacional de Drogas, que tiene su asiento en Santo Domingo, ¿no? Ya como sí, la sede, la sede. Exacto, y la regional está aquí, la de Santiago. Ciertamente, el Consejo lo que hace es, como función esencial, asesorar al Poder Ejecutivo en todo lo que tiene que ver con la problemática de sustancias psicoactivas. Cuando hablo de sustancias psicoactivas, eso engloba todo lo que es sustancias narcóticas, todo lo que tiene que ver con sustancias alucinógenas. Entonces, de eso hay una clasificación que establece la Organización Mundial de la Salud. Una clasificación que de eso vamos a hablar más adelante, pero la fortaleza de la institución es básicamente llevar a cabo la educación preventiva integral. ¿Por qué decimos preventiva integral? Porque nosotros trabajamos con centros educativos, juntas de vecinos, deportistas, bajo la égida de que son jóvenes que no han caído en la problemática de consumo. Entonces, hasta ahí es prevención integral inicial. Cuando hay contacto con sustancias, es otro tipo de prevención, que tiene que ver ya con prevención secundaria o terciaria, que ya necesita de una ayuda multidisciplinaria o un abordaje mixto de varios profesionales de la conducta. Entonces, ¿por qué nosotros insistimos tanto en la prevención integral, que es el tema principal de la institución? Precisamente por eso, porque cuando hay consumo, es una secuela final que le dejan a la sociedad. El narcotraficante no tiene que ver con el adicto farmacodependiente, solo le importan sus cuartos, hablando de un término llano. El producto, lo que deja, eso es lo que le interesa. De ahí que hablábamos, como decimos tras bastidores, de la importancia de tener un texto de ley donde se pueda perseguir en el tiempo y en el espacio este tipo de infracciones que no solamente acaba con las moralidades, con mucha gente joven que no necesariamente hemos visto casos de superación cuando se aborda a tiempo la problemática. Porque cuando el abordaje no se hace a tiempo, hay lo que se conoce como la pérdida de neuronas, que son las células por excelencia del cerebro. Cuando esas se pierden, no se regeneran. No son como los glóbulos rojos o blancos, que tú tienes, tu organismo, la capacidad de regenerarlo. Las neuronas no. Por eso que ustedes ven, y cada vez que vamos, queremos llamar a la sensibilidad de ustedes, un programa tan visto, para que nos detengamos a pensar que esta sociedad necesita cada día más darle apoyo a la juventud. Hay que abrir espacios, que ellos entiendan que la educación es el complemento indispensable para el desarrollo individual y para el desarrollo de los pueblos. Entonces, cuando un joven ya llega un momento que llegó y tocó fondo, no es que sea imposible, porque para Dios nada es imposible, pero científicamente se ha comprobado que la drogadicción es un camino sin salida cuando no se maneja a tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso que vemos familias que se van al suelo, porque no tienen la manera. Eso hay que saberlo tratar, como le dije, un abordaje multidisciplinario. Debe venir un médico, pero también un psiquiatra, un psicólogo, familiares que estén ahí diciéndolo, ven, yo te apoyo. Porque es que el poder de decidir lo que conocemos como la voluntad queda diezmada porque no hay neuronas. Las neuronas son las que nos dicen, espérate, yo por ahí no me voy. Es raciocinio. Es raciocinio, excelente. No, adelante. Ustedes en los servicios, y como usted lo señalaba al principio, la parte deportiva, Claro. la junta de vecinos, encuentros, la educación como eje fundamental, pero también entiendo que ustedes lo llevan junto con la parte laboral, lo tratan de incursionar a la parte laboral, porque está muy bien la educación, la asesoría, la charla, pero cuando un joven, una persona no tiene su producción, no se siente esa oportunidad laboral, ese acceso a la empresa, instituciones, ¿qué se está haciendo desde el Consejo? Exacto, excelente. Mira, nosotros hemos tenido un apoyo, si se quiere, inmenso de parte del Ministerio de Industria y Comercio, de la regional de aquí. Entonces, hablamos de lo laboral.
Hablamos de la importancia de lo que es decirle al empleado que cuando deja su hogar, o sea, debe tener ciertos correctivos, porque tú llegas a tu casa, encuentras a tus hijos, tú puedes estar cansado, pero para los muchachos siempre hay que sacar tiempo. Sí. Hay que sacar tiempo. Entonces nosotros estamos llevando a cabo ya hace un buen tiempo un programa de la mano con el Ministerio de Industria y Comercio, donde estamos visitando, no importa la pandemia. Y eso a nosotros nos satisface muchísimo porque vivimos esto y entendemos la necesidad. Si bien lo que ha acontecido con este COVID-19 ha diezmado las capacidades de los países, no menos cierto es que también nos ha brindado una oportunidad, una valiosa oportunidad para nosotros ir de la mano, no solamente con aquellos empleados, sino también con los propios estudiantes. Hemos visto dificultades recientemente, ADP, Ministerio, pero nosotros abogamos, porque un país que está en vía de desarrollo necesita, obviamente, tomando las precauciones del lugar, que es el tiempo se invierta. Como decía Juan Pablo Duarte, aprovechemos el tiempo. Miren, lo que se está haciendo hoy, esta tarde, precisamente, ahí tengo las imágenes, se realizó una actividad bellísima en el ámbito deportivo, o sea, técnicos del consejo yendo a un play ahí, Ciudad Deportiva, como con 40 jóvenes, porque en el deporte también tenemos, lamentablemente, manos inescrupulosas, que le dicen a un jovencito, mira, estás practicando béisbol, que es lo más común, tú quieres aumentar tu rendimiento, hay lo que se llama en el organismo la testosterona, que es lo que permite de manera natural el desarrollo, que tú puedas tener un rendimiento. Hay quienes lo tienen más que otros, pero lamentablemente, así como los avances han ayudado bastante a las civilizaciones, también han servido para colocar y aumentar algunos tipos de sustancias que deben ser utilizados para otra cosa y no para eso. Imagínense ustedes que hay medicamentos que en principio fueron utilizados para el rendimiento de los caballos, sí, en carrera y eso. Entonces, eso es lo que nosotros... Se le inyectan, pero en menor cantidad. ¿Y qué sucede con eso? Hay lo que se conoce como el dopaje. Dopaje es cuando un individuo introduce en su organismo una sustancia para aumentar el rendimiento, ¿verdad? Pero eso tiene sus consecuencias. Entonces, dos términos distintos. El antidoping es lo que utilizan las federaciones deportivas para poder determinar cuando un atleta, que tú lo ves, bueno, pero ¿qué pasó? ¡Wow! Corrió más de la cuenta. O le está dando, entonces llama la atención, sobre todo en grandes ligas es muy común ver que cuando un lanzador te ve, wow, ¿qué fue lo que hizo? Entonces la comisión viene, le dice orina aquí y le hacen entonces el test de la orina, precisamente porque hoy hemos visto cómo el deporte profesional ha sido chocado, ha sido afectado, precisamente por eso, porque la testosterona la han modificado de manera artificial. Todos los sectores, su gran mayoría, la parte de deporte, por ahí está el arte, la música, los artistas, sí, está todo el mundo infectado, es decir, un sector muy importante. Tenemos muchos casos de artistas en situaciones muy lamentables, locales, ¿me entiendes? Entonces, tú tenías quiero hacerle dos preguntas. Primero, felicitarle por la labor que está haciendo. Sabemos de su gran honestidad frente a la institución y del esfuerzo que ha venido realizando en todo el tiempo que usted ha tenido de preparación, que tengo entendido que son muchos años que ha estado en el tema. Primero, algo que debatíamos fuera del aire, que sí me gustaría que los que nos están viendo y los que nos están escuchando pues sepan. ¿En qué se relaciona el Consejo Nacional de Drogas con la ley 155-17, que es la ley de lavado de activos y financiamiento del terrorismo? Y lo segundo, en muchos países de Latinoamérica y países desarrollados, diríamos, como Estados Unidos, en algunos estados, diríamos en algunos países de Europa, han legalizado la marihuana.
ese es un tema que aquí siempre ha estado y no ha estado, porque se ha querido decir y no se dice. ¿Usted está de acuerdo con la legalización de la marihuana? En lo absoluto. No, y les voy a explicar por qué. Sí, porque es importante saber por qué, ¿verdad? Hay una primera pregunta que tiene que ver por qué nosotros debemos interesarnos por lo que se conoce como el régimen de lavado de activos, que ha tenido modificaciones de la misma ley 7202 hasta la 15517, y es importante conocer que la infracción que conocemos como tráfico de sustancias, de drogas, es una infracción precedente. ¿Cuáles son las infracciones precedentes? Son aquellas que la misma ley la define en uno de sus articulados como aquellas infracciones que son generadas por un delito principal. Por eso es que se habla en derecho de conexidad. Por ejemplo, yo vendo 5 kilos de cocaína, soy un traficante. El producto de eso no necesita que nadie me lo demuestre a mí, porque si yo no tengo abolengo, no heredé nada, no soy un profesional de larga data, no tengo un comercio y yo estoy invirtiendo ya como dealer, estoy invirtiendo en ganadería, entonces no puedo justificar cómo saqué ese dinero, pues entonces el fardo de la prueba, como decimos, me corresponde a mí, yo demostrar que yo ese dinero lo saqué de manera lícita trabajando, cosa que si es narcotraficante no lo va a poder demostrar. Ahora, ¿qué pasa? Así como hemos visto la importancia de que se regule, y qué bueno, no solamente esta ley toca aspectos que tienen que ver con la persecución de los bienes a narcotraficantes, sino que tiene que ver con el seguimiento que se le da a profesionales. Por ejemplo, hoy los actos de venta que los instrumenta un notario público, el artículo 64 establece que cuando sobrepase el umbral del $1.000.000 debe hacerse debida diligencia. Es un tema importante, ¿verdad? Y nos dé el tiempo. ¿Y qué es una debida diligencia? Una debida diligencia no son más que los procedimientos que la misma ley establece que deben ser cumplidos por los profesionales, ¿verdad? Liberales, en este caso abogados, médicos, contables, economistas, que tienen sus supervisores, ¿verdad? Entonces nosotros como abogados, ¿a quién le damos cuenta? A la DGI, que nos va a supervisar, y hay una oficina que tiene que ver con el seguimiento a las cuentas que se manejan, inclusive en los bancos. Entonces la superintendencia de bancos es el ente supervisor de los bancos. Correcto. La de seguro, de las oficinas de seguro. Entonces miren qué importancia tiene este régimen de lavado de activos. Y por eso le digo, yo voy a vender un vehículo, excede el $500,000, yo debo depositar y establecer en el contrato de venta el medio fehaciente de pago. ¿Cuál es? Bueno, que alguien me gire un cheque certificado y se puede demostrar de dónde sacó el dinero. Correcto. Y evidentemente un voucher, mira, hizo una transacción, o el colega tenía un dinero en una asociación y yo voy con él, ahí vamos a terminar el negocio jurídico y él me hace un depósito a mí de su libreta de ahorros. O sea, son maneras de comprobarlo. Si eso no se hace cuando se excede esos umbrales, entonces se está violando la ley y los oficiales de cumplimiento que hay para darle seguimiento entonces pueden intervenir. Señor Domingo, ustedes tienen que ver con todo lo que es el manejo de sustancias, de droga ilegal, pero también de drogas que son legales, están establecidas dentro del régimen de farmacéutico, ¿no? ¿Hay algún inconveniente entre una receta de un psiquiatra con un una sustancia o psicoactiva, ¿no verdad? El opiáceo, por ejemplo, para los enfermos de cáncer. Que haya inconveniente en que el paciente la pueda comprar sin dificultad. No, con eso no hay inconveniente. ¿Por qué? Porque regularmente los galenos son cuidadosos los médicos. Y si, como dice el distinguido amigo, si
si tienes que usar una sustancia como el demerol, que es un derivado del opio, de la misma morfina, que es de lo que se ha podido sacar algo prácticamente legal en cuanto al opio, porque de la heroína sí no, o sea, eso es lo que de la heroína no hay ningún se persigue, claro que no, y además de eso, se requiere de la aprobación de tener el formulario 2064, entonces ahí interviene la DNCD, ahí interviene Salud Pública, o sea que es un proceso que no es tan agotador cuando ya el paciente conoce lo que hay que hacer y eso regularmente se le da Yo le hago la pregunta porque un psiquiatra muy reconocido en el país, él decía del inconveniente que él tenía o que tiene por el hecho de que no están debidamente registrados lo que son los últimos fármacos que eso es cierto, que son reconocidos por organismos internacionales, pero que aquí no están establecidos. Entonces tienen dificultades para eso. Ese mecanismo de accionar no se pone rápidamente, en el país no actúa rápidamente para que esos medicamentos lleguen. Regularmente el Ministerio de Salud Pública es quien tiene la última palabra como órgano rector que tiene que ver con todo eso. Y muchas veces lo que pasa es que hay cierto contratiempo con darle la regularidad que se requiere a ese recetario, pero cuando se le establece que es una necesidad para ese paciente, regularmente inclusive cuando se va a la farmacia, dice, mira, yo soy esto y yo necesito de ese medicamento, siempre se flexibiliza. Pero usted usted no terminó, perdón, el tema. ¿Por qué usted no está de acuerdo con la legalización de la marihuana? Ese es otro tema que dentro de las dos preguntas que le hice. No, porque es un tema que muchas personas lo defienden por el tema medicinal. No, es un tema muy serio y un tema que muchas personas la marihuana es utilizada medicinalmente también. El tema es que muchas personas han planteado ese tema, inclusive personas influyentes de la sociedad han planteado el tema de la legalización de la marihuana. Tenemos una persona experta en ello. Entonces, desde el punto de vista científico y persona estudiosa, me gustaría saber, y no es que por qué me interesa, Michael, sino porque debo decirte que es un tema muy interesante, muy sensible y que además muchos legisladores también están de acuerdo. Sí. Claro, vamos a escuchar a vamos a decir. Él decía que no y lo iba a explicar. Claro. Antes que yo te desarrolles, porque si la gente anda loco con la juca, imagínate con la marihuana legal. Con la marihuana, sí es. Vamos a ver qué nos dice el doctor. Si hay, ¿no? Vamos con una gran verdad, en verdades de la tarde, ¿verdad? Las verdades de la tarde. Las verdades de la tarde. Entonces, una de esas verdades es que no podemos tapar el sol con un dedo, en el sentido de que sí se ha comprobado de que los cannabinoides, que son la sustancia por excelencia, los tetrahidrocannabinoides, THC, de la marihuana o el famoso cáñamo de la India, como se le conoce, esta hierba milenaria que tiene su origen básicamente en la India y tuvo un gran conflicto en sus inicios, que eso motivó a las grandes compañías de las Indias a dedicarse al cultivo. Se vendía normalmente, luego vino el problema del opio. China había padecido una de las grandes tragedias de salud como consecuencia de ese uso indiscriminado del opio, y eso conllevó, escúchame que hago este paréntesis, a dos grandes conflictos bélicos, las dos grandes guerras del opio. China, Inglaterra, Holanda, inclusive hasta Alemania y países que entendían que el negocio era lucrativo y que por el hecho de que China quisiese intervenir a sabiendas de que había causado devastaciones en su población, pues eso trajo consigo esos conflictos. Pero volviendo al tema del cannabis sativa, que es el nombre científico de la marihuana. ¿Cómo es? Cannabis sativa. Es el nombre científico de la marihuana. También en regiones como esta, yo digo lamentablemente,
el cultivo prospera. No pasa igual. Le voy a hablar de muchos datos que son interesantes. ¿Prospera el cultivo de marihuana? No, o sea, prospera por el tipo de clima, por el tipo de terreno. No pasa lo mismo con la coca, que requiere de terrenos alcaloides, que no lo tenemos en este país, gracias a Dios. Pero, ¿qué ha pasado con la marihuana? No es que la hayan satanizado. El problema es que científicamente se ha demostrado que produce cáncer en una proporción. Atención, en una proporción. Lo que está diciendo el doctor, atención. 10 veces más cancerígena que el tabaco. La marihuana. Sí, pero aún así, los médicos, ¿verdad? Los facultativos han establecido científicamente que causa pérdida de la memoria. Están viendo la importancia de la pregunta. De hablar de marihuana medicinal. ¿Qué es el tema? Porque hemos visto estados de la gran unión en Estados Unidos, hemos visto que hasta Nueva York ya está cediendo. Sí. Y ya hay, por ejemplo, en New Jersey, exacto, es legal. El estado de Colorado, Washington, hemos visto las famosas food shop, tiendas, cafeterías. Perdóname, lo que hizo José Mujica en Uruguay, de venderla legalmente y que ese dinero fuera depositado para rehabilitar a esos adictos. Sí, es un dato, ahora que te hablas de dinero. Fíjense cómo hay una diferencia marcada en los Estados Unidos de un gobierno local, estatal, a un gobierno federal que engloba todo. El producto de lo que se vende en esas tiendas que está legalizada la marihuana, ese dinero tienen que guardárselo en sus bolsillos, porque el gobierno federal no permite que se lleven a los bancos. Fíjense. O sea, tienen que justificar y entonces como no lo permite, sigue siendo considerado un lavado. Lavado. Es decir, la ley federal no lo permite. Entonces, volviendo a la temática, ¿por qué nosotros no estamos mínimamente, y no voy a decir que preparados, es que no podemos ir de acuerdo? Imagínense ustedes, si hoy en día nosotros encabezamos probablemente uno de los países donde mayores accidentes automovilísticos hay, como consecuencia de quizás que estamos utilizando un celular, que estamos tomando alcohol, de que estamos utilizando sustancias, drogas. Entonces imagínense ustedes que se llegue a legalizar la marihuana. Usted sabe lo que ha sucedido en Estados Unidos con la famosa marihuana medicinal, que lamentablemente han permitido hasta hacer dulces para llamar la atención de niños. Chocolates con marihuana, caramelos. O sea, eso es algo totalmente irracional, desproporcionado, que solamente tiene una respuesta. ¿Ustedes saben cuál es? Lamentablemente, es que se ha ido perdiendo esa lucha en esos territorios donde lamentablemente no se ha entendido que hay que seguir luchando en favor de la prevención. Doctor, no podemos tirar la toalla. Doctor, estadísticamente, ustedes tienen estudios que revelen qué cantidad o qué proporción de nuestra población consume, vamos a decir, la marihuana. Y si se legalizara, entonces, ¿hasta cuánto pudiese elevarse esa proporción, ese porcentaje? No hay estudios tan recientes, pero sí hubo uno que establecía en personas menores de edad con respecto a la edad de inicio, que anteriormente, cuando éramos simplemente puente de transbordo, como se inició en los años 60 al 70, que guardábamos lo que llegaba de Colombia o de México como enfriamiento. Entonces, eso no se conocía prácticamente, era muy poco el consumo, salvo de aquellos dominicanos que ya tenían la experiencia viviendo en Estados Unidos, en Europa, venían aquí, entonces compartían con dominicanos. Lo que pasó cuando la ocupación norteamericana en 1916, que fue el primer contacto que tuvieron mujeres dominicanas con marines norteamericanos, y se dice que fue la primera vez que probaron, y el
En el 65, Igual. cuando la intervención fue con la hierba, con la marihuana. guerra de abril. Sucedió también lo mismo. Un contacto con Entonces, la- eran consumos esporádicos. Cuando el gobierno de Trujillo, óigame bien, también era prácticamente nulo el consumo. Hay datos históricos que establecen que solamente invitados del régimen, o sea, extranjeros, eran los que tenían acceso a eso, porque la población era totalmente ilusa, desconocida con eso. Pero hoy en día ya las drogas lamentablemente no se quedan de transbordo aquí, sino que hay lo que se llama un consumo interno. consumo interno. Y se sabe. Del trueque, mira. No se sabe, doctor, en qué cantidad está la población Hay dominicana. un y hay un esos por estratos ciento, sociales. hay un por ciento de aumento de edad de inicio. Te decía cuando le abordé el tema Sí. de la ocupación y de la intervención norteamericana, que prácticamente hablar de usuarios de sustancias menores hace unos 25 o 30 años, eso era una utopía, pero hoy en día no. Hoy en día ¿A qué vemos edad se inicia el muchacho? que hay, lamentablemente hay que decirlo así, en sectores paupérrimos donde lo utilizan como mula, y como saben que hay una ley de menores que los protege, Que lo protege. no se meten con los menores hasta cierto punto, obviamente. Estamos hablando de jovencitos de 10, Ya en el 9 consumo. años, sí. Lamentablemente, 9 años. sí, Wow. sí. Entonces, otro tema muy importante, las cárceles dominicanas. Una vez se hizo un estudio de prevalencia de consumo de heroína, y también se determinó que se consumen también heroína en las cárceles. ¿Y qué no hablar de marihuana en los jóvenes hoy La en día? heroína es la que se inyecta por las venas. Derivado ¿no? del opio. Derivado del opio. Exacto. correcto. Qué bien. Bueno, estamos Exacto. aquí con el señor Domingo de Pras Jiménez, ¿verdad? En Las Verdades de la Tarde, la producción del grupo NMA, comunicación al más alto nivel por Super 103 Radio y el canal 57, imagen que recorre gran parte del país. Vamos a aprovechar, antes de que tú Sí, le pero, preguntes, perdóname, Miguel, no, porque- para decirle a nuestro señor director que nos coloque los teléfonos en Los pantalla por teléfonos. si Sí, alguna sí, persona una quiere persona. hacer una pregunta directa sobre este tema. Gracias. Ahí está. Ok, Muchísimas Sí, gracias. qué bueno. Adelante, el Miguel. señor Manuel Jiminián hizo una pregunta que para mí es muy importante, porque coincide con una etapa, con una experiencia dolorosa que viví con mi compañera, con cáncer en los huesos, con un dolor insoportable. Eso es difícil tratar eso, sobre todo cuando tienes un pariente de cercano, lo complejo de la situación. Entonces, el señor Depra hablaba de los opioides, la sustancia que se deriva de la matriz, ¿no? Sí. Que es una sustancia controlada, del opio, exacto, una sustancia La controlada. morfina. Exacto. Entonces, yo quería conocer, porque usted lo dijo muy claro, hay mucha restricción y hay inconvenientes, si se quiere, por parte de los psiquiatras que tienen dolores de cabeza, pero sobre todo médicos del dolor, que tienen que tener un recetario de la Dirección Nacional de Control de Drogas, porque si no es así no pueden venderse esos productos. Resulta que el crimen organizado de estupefacientes, esos criminales que están detrás, esa gente no perdonan nada. Y resulta que ellos andan detrás, tratan de falsificar, porque he tenido información, falsificar esos talonarios, esos que te dan para tú tener autorización, luego de que te chequea un médico, ¿verdad?, de buscar y comprar esos medicamentos. Pues resulta que eso se pone tan difícil y es tan cerrado por el hecho de que criminales, narcotraficantes, están detrás de esos opiáceos para comprar, y que sirve eso como de materia prima para ellos seguir elaborando sus sustancias. Exacto. ¿Cómo ha ido eso? Hay una regulación, evidentemente, y no es tan fácil, porque ningún profesional de la medicina se arriesga. Ahora es difícil, bueno, se le extravió, pues debe inmediatamente notificarlo. El número de Porque eso talonario. tiene su nombre y tiene su número de exequatur y tiene una numeración. Entonces eso se le da seguimiento. Inmediatamente se pone en aviso a la farmacia y van a saber así, aquí anda uno
con creo estos que números. difícilmente que se Y arriesgue. la falsificación que hablaba Miguel. ¿Hay posibilidad de falsificar eso, Talonel? Oye, se cuecen habas donde quiera. Eso no es muy común verlo, pero sí hay casos donde se ha suscitado, pero evidentemente que sale a relucir. Muy bien. Emilian, gracias. En resumida, el logro aquí en la región norte, específicamente aquí en Santiago, algún resultado, alguna estadística que usted pueda mostrar como logro, específicamente aquí en esta ciudad de Santiago, sobre el Consejo Nacional del Control de Drogas, y también para que nos hable un poquito sobre la eliminación del DICAN y la DNCD al respecto. Excelente, Sí. excelente. Bueno, decirle que nosotros tenemos una gran satisfacción, el equipo técnico, que es un gran equipo de técnicos, ¿verdad?, que manejan de manera brillante la temática, y en ese sentido en los últimos años hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo formación de formadores en profesionales de la conducta. Hemos tenido acuerdos Me imagino que hay muchos psicólogos, diferentes centros superiores donde hemos trabajado básicamente con las enseñanzas y el manejo de la temática de sustancias, con psiquiatras, con psicólogos. Y eso lo hemos llevado a cabo no solamente en Santiago, en Mao, en Dajabón, en Montecristi, en Puerto Plata. Esos datos están ahí. Y muchas veces yo digo, se ve como una labor de Cenicienta, porque no es dado a publicitarse. Pero para nosotros es una gran satisfacción, porque lo hacemos, lo vivimos. Y el hecho de uno visitar en tiempos de pandemia un centro educativo, un centro laboral, una empresa dominicana, o una cancha, un play como se hizo hace un par de horas, y como se va a hacer el sábado y como lo hacemos siempre. Usted ve un personal hoy en día que se dedica en cuerpo y alma y que visita los lugares, y que aunque utilizamos lo que conocemos como la tecnología, cuando tuvimos el tiempo de pandemia también se utilizó de manera virtual, obviamente que hay que echarle mano a eso, pero la mayor satisfacción es cuando se hace el contacto personal, que tú sabes con quién estás tratando, porque muchas veces te confían cosas y tú tienes la herramienta para ayudar. Ahí es que está la grandeza, diría yo, de estas cosas que se pueden hacer. O sea, no tenemos una varita mágica, pero tenemos el deseo, la convicción de que podemos. Y un equipo de profesionales. Se puede hacer muchas cosas. La otra pregunta... La otra pregunta es la eliminación del DICAN, pero antes de pasar ahí, en cuanto a nivel de sexo, ¿cómo está la estadística masculino, femenino, en cuanto a nivel de consumo y esto? Masculino. Evidentemente ha sido así. Un trabajo de investigación. 70-30, sí. Wow. En un trabajo de investigación que me tocó hacer, un trabajo de tesis de maestría, impacto del narcotráfico en la convivencia pacífica en la República Dominicana, que fue de mi autoría, pues hicimos un trabajo de investigación de campo profundo, donde salieron a relucir, inclusive que en materia penal el grado de accionar delictivo todavía también está en un 70-30 de masculino a femenino. Sí, y ha ido aumentando un poquito, pero prevalece el masculino. Entonces, en cuanto a las drogas ocupadas, la marihuana, establecimos en ese trabajo de investigación, y luego seguido de la cocaína. Ahora, las drogas legales siguen siendo las de mayor consumo. Claro, entiéndase el tabaco y el alcohol, que inclusive llevan más gente a la tumba que las mismas sustancias ilegales. El cigarrillo. Exacto, eso hay que establecerlo. Perfecto. Sí. Así Mira, doctor, en materia de lo que es su trabajo, que es de asesoría a la presidencia, ¿no? En materia de droga, de consumo de droga, ¿usted entiende que la respuesta de la presidencia ha sido buena? ¿Ustedes han conseguido lo que han querido en materia de presupuesto, en materia de trabajo, respaldo? Hay un respaldo, y voy a aprovechar la oportunidad. Hay un seguimiento, y cuando se quiere ampliar el radio de acción es porque ustedes ven que hay un interés marcado del superior gobierno, sobre todo
el presidente del Consejo, el mayor general Jaime Marte Martínez. Jaime Marte Martínez. Excelente. Ha dispuesto ya con la aprobación, la autorización del presidente de la República, de más de 5 regionales adicionales a la en que toda la geografía nacional. Eso significa que vamos a tener una mayor cobertura, eso significa que va a haber un mayor seguimiento y eso a nosotros nos llena de satisfacción. ¿Y qué ustedes esperan en el corto, mediano y en el largo plazo con este trabajo que ustedes han diseñado a los fines de combatir el consumo de droga y de sustancias psicoactivas, ¿no? Muy bien, con todo y pandemia esperamos seguir teniendo un mayor abordaje, una mayor incidencia, sobre todo en el plano educativo, que es el ámbito que nos gusta trabajar más porque tenemos a la juventud. Entonces, a ellos hay que darle seguimiento. Y todos los años vienen más chicos a la escuela, a los colegios. Y si usted dice que a los 10 años ya hay consumidores. Claro, entonces, el problema radica en que hay que darle una mano a las familias. Las familias constituyen un gran aval, pero no menos cierto es que también la escuela tiene que manejar la temática para que pueda haber un abordaje cuando hay un problema, primero de conducta. Siempre se visualiza un muchacho que está haciendo destrozos, barbaridades, y cuando vamos a ver, el muchacho se le ha ido de las manos a la familia, puede ser que ya haya probado algún tipo de sustancia y necesita un abordaje. La motivación de esto que hay ahora, los famosos WAPE, el asunto de la el VAPE. Exacto. ¿Cómo ustedes consideran este asunto del VAPE? Miren. Porque yo recuerdo que en un programa de este grupo, el neumólogo, ex ministro de Salud, me refiero a Plutarco Arias, sí. Él decía que esto es, el asunto este de los vapers y la juca, es algo mortal para el cuerpo. ¿Cómo ustedes ven esto? ¿Cómo tratarían ustedes? ¿Cómo tratan este asunto? Bueno, es una situación alarmante y le voy a decir por qué. Post pandemia, que todavía uno no acaba, pero tiene una incidencia increíble. Ustedes saben cuáles han sido las secuelas a nivel general de esta pandemia. Fuera así de eso, ha tenido una mayor proliferación del uso de sustancias. Eso significa que el abordaje ha de ser mayor. Porque ¿qué hizo la familia? Que se retrotrajo. Se atrincheró como consecuencia de algo desconocido que era para nosotros. Entonces, el asunto del vapor, el asunto de la juca, que tiene una regulación hace varios años, lo que dice que no se puede utilizar en lugares públicos y que tiene ciertas penalidades de tipo administrativo, como la confiscación del instrumento y eso, pero eso es mortal, porque no solamente se está jugando con sustancias lícitas, ahí le están echando de todo a eso. ¿Quién controla que no se le eche marihuana, cocaína, derivados del opio? Entonces, ¿qué pasa cuando se permite en esos lugares públicos? Eso está prohibido. Ningún lugar público debe aceptar el uso de la juca. ¿Ustedes saben por qué? El problema es que es el uso de compartir jeringas. Sí, la comparten. Y por ahí es que vienen enfermedades, óigame, que son silentes. Enfermedades que incluso no hay manera de determinarlas ya cuando tienen ya lo último. Por eso es que vemos ataques al corazón, problemas respiratorios, porque no le comunican a la familia qué están utilizando. Ya son adultos y muchas veces hay menores también, pero lo hacen a escondidas. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es el problema de lo prohibido. Es el problema que llama la atención. Además, estás con un amigo y tú quieres demostrarle a ese amigo que tú eres igual que él. Entonces, muchas veces los jovencitos cambian de amistad. La presión de grupo. Te cambian la vestimenta, empiezan a utilizar cosas que bien para muchas personas, cada quien usa en su cuerpo lo que crea. Sí, exacto, su ropa, lo que entienda, pero de ahí a emular y a querer expresar ciertas conductas, porque muchas veces lo que pasó en Estados Unidos con los famosos hippies que se negaban a ir a la guerra y se vieron, vamos a decir, precisados ellos, como una manera de que no lo mandaran
a utilizar LSD, el famoso ácido lisérgico, que eso trajo como consecuencia que el ejército no los mirara a ellos, porque ya estaban bajo los efectos de sustancias. Eso pasó cuando la guerra de Vietnam. Y hoy en día se ha demostrado que los marines, los soldados, no solamente de Estados Unidos, sino de muchos ejércitos modernos, han tenido dificultades como consecuencia de lo que crea el conflicto bélico. Así es. Esos marines fueron grandes consumidores de estupefacientes para poder soportar ese trajín de esa guerra en Vietnam, que le salían por donde quieran los vietnamitas, y era un lío terrible psicológico para ellos. Una guerra convencional. Doctor, hemos tenido una conversación, yo digo, más que educativa, formativa. Me parece siempre interesante tener este tipo de conversación para que nuestro público pueda aprender, ¿no? ¿Verdad? Yo he aprendido algunas cosas que no sabía. El asunto del efecto de la marihuana yo desconocía. Yo entendí, e incluso tenía la creencia de que era medicinal, porque uno oye y dice cosas, pero usted ha demostrado aquí de que es cancerígeno y produce problemas de memoria. Claro, pero todavía algo más fuerte en la marihuana, ya que se insistió en eso. Sí. Y es que tiene un efecto sui generis. ¿Y qué significa eso? En una persona bien nutrida, el efecto es estimulante que aumenta la actividad en el cerebro, pero su contextura física le permite, y ese aguanta más, como decimos popularmente. Pero en el malnutrido, el efecto, entonces, es depresor. A de mejorarlo más. Depresor. Entonces eso cae luego en efecto alucinógeno, cuando llega a la adicción como consecuencia de el poco nivel que tiene de contextura, entonces empieza a ceder. Ya. Bueno, yo pienso que, doctor, agradecidísimo le puedo decir doctor porque no sé en qué área usted se ha doctorado. Dijo que abogado. Bueno, pues doctor, ha dado cátedra y conocedor del tema, como cualquier médico, ¿no? Porque habló en términos científicos en el área de la medicina. O sea que es verdaderamente emulante, ¿no? Tener una persona que pueda dominar estos temas, sobre todo para el beneficio de nuestra juventud. Yo pienso que es más hacia la juventud, y esa juventud a quien tenemos que dedicar nuestros mayores esfuerzos. Agradecerle a ustedes, ¿verdad?, desde la tarde. ¿Usted estaría dispuesto a volver en cualquier momento, cuando doctor? Quieran, inclusive podemos venir con las parafernalias aquí, en un maletín. Entonces hacer una interacción con el público. Perfecto, y eso sería más que interactivo, educativo. Claro, pues entonces le vamos a hacer el contacto por la vía que se hizo para que usted esté aquí ya en otro momento. Excelente, para eso estamos. Nosotros muy agradecidos y complacidos. Bueno, señores director, vámonos a una breve pausa y cuando retornemos venimos con la parte final de nuestro espacio en la tarde de hoy. Agradecidísimo y complacido de verdad con el doctor acá.